Hola, buenos días a todos. Tenemos el agrado de iniciar con el seminario de la Red de Antropología Latinoamericana del Trabajo en esta primera sesión del 2023. Y es una actividad que, bueno, hemos venido organizando ya desde el año pasado. Es una actividad organizada por el Grupo de Trabajo, Antropología Latinoamericana del Trabajo, de la Asociación Latinoamericana de Antropología, ALA, y con el apoyo del Centro de Estudios Antropológicos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tenemos aquí en esta ocasión pues la coordinación de Lorena Capogrossi, Hernán Palermo, está Patricia Torres, Carlos León, que han estado guiando los trabajos de la red, y también tenemos el equipo que ha estado organizando este seminario. Entre ellos está Guillermo y bueno, una servidora. Y bueno, pues para esta ocasión también agradecemos mucho el apoyo brindado para podernos conectar de esta manera. Es un seminario internacional. Agradecemos al doctor Emanuel Rodríguez, que es coordinador del Centro de Estudios Antropológicos, al secretario técnico, José Antonio, que también nos hizo favor de las gestiones, a todo el equipo de videoconferencias que nos está apoyando con las transmisiones en las redes. La transmisión del seminario será por el canal, se está dando por el canal de videoconferencias de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Por ahí también a todos los que nos están viendo les decimos que pueden escribirnos sus preguntas, sus comentarios a los ponentes, y estaremos también atentos para al final poderles dar lectura. La dinámica de hoy es, tenemos la presentación de Daniel Velandía y de María Azucena Feregrino, y tenemos dos compañeras que van a comentar las ponencias, Alejandra Rivera y Cristina Marins. Entonces, bueno, pues la dinámica sería la siguiente. Cada uno de los ponentes tendrían alrededor de 25 minutos para poder presentar su trabajo. Al final de las dos presentaciones les daríamos a cada uno de los comentaristas unos 10 minutos para sus intervenciones, y al final, digamos, abrimos como la discusión, el diálogo para los demás, y damos lectura a los comentarios y preguntas en redes. Vamos ya. Les voy a presentar a Daniel Velandía Díaz, quien es antropólogo con la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente es docente en la Universidad de Magdalena. Forma parte del grupo de investigación Saberes Jurídicos y adelanta estudios doctorales en estudios políticos y relaciones internacionales. Ha investigado en los campos del liderazgo y el territorio indígena, la construcción de etnografías y el mundo del trabajo en las imprentas. En la actualidad se interesa por la antropología del trabajo, y los movimientos sociales. Además, coordina la línea de investigación subjetividad del trabajo. Se ha desempeñado como asesor en proyectos interinstitucionales y de Bogotá, el Ministerio del Interior y de Justicia en Colombia y en la Organización Internacional para las Migraciones. Pues adelante, Daniel. En esta ocasión se titula su biografía colectiva del trabajo. Un gusto poderte escuchar. Yutzil, muchísimas gracias por la introducción. Muchas gracias a todo el grupo. Creo que estamos trabajando colectivamente en el grupo de antropología del trabajo. Quería saber si me escuchan bien, porque al final la intervención de Yutzil se escuchó un poco entrecortada. Gracias, Carlos, gracias, Patricia, gracias, Lorena, Hernán, gracias.
Bueno, el día de hoy, en nuestro seminario interno, pues tengo la fortuna de contar con su apoyo. Yo compartí con ustedes dos textos pequeños, uno que es un proyecto de construcción de un libro durante el próximo año, posiblemente pueda dedicarme a esta actividad, y otro texto que es el documento conclusivo de la investigación más importante que tuve sobre las imprentas en Bogotá. Voy a adelantar mi presentación en tres partes. Primero voy a hablar del proyecto, de la escritura del libro. Luego voy a hablar de aquellas razones o motivaciones que me llevan a analizar este grupo de personas, ¿no? Este grupo de trabajadoras y trabajadores. Y una tercera parte voy a tratar de comentar aquellas herramientas teórico-metodológicas que encontré con el objeto de que ustedes puedan discutir, ¿no? Y tratar de mostrarme un poco, ayudarme en cómo lograr articular esta reflexión que yo hice desde la antropología social y cultural, ¿no? Con alguna intención de tener una reflexión sobre trabajadoras y trabajadores, pero que hoy en día quisiera yo vincular mucho más a la reflexión latinoamericana, ¿no? Digamos que esa es un poco la, la, la idea. Bien, en primer lugar, lo que yo estoy planteando para escribir el próximo libro es hacer un análisis comparativo de las experiencias laborales de trabajadoras y trabajadores de las imprentas en tres ciudades. Fíjense ustedes que yo trabajé durante mi investigación doctoral en antropología social el tema de las imprentas en Bogotá. Me enfoqué específicamente en la ciudad capital de Colombia, que pues tiene preponderancia en la población del país, en la capacidad productiva, en el desarrollo industrial, empresarial y comercial. Es la ciudad más importante del país. Es una ciudad andina, pero no recoge toda la experiencia del país. Cuando yo hice la investigación, noté claramente la conexión que tenía esta industria y los trabajadoras y trabajadores concretamente con otras ciudades del país, especialmente con las ciudades de Cali, Medellín y Barranquilla. Yo estoy planteando hacer una segunda parte del libro Imprentas en la era neoliberal, que ha sido el libro del cual envié pues, el pequeño texto para su revisión, pues envié solamente las conclusiones, pero pues el libro es un bloque, digamos, con toda la investigación, escrito para el público más amplio que se interese por el tema. Y esta propuesta mía de comparar tres ciudades implicaría una segunda parte. En esa segunda parte, ¿qué es lo innovador e interesante? En primer lugar, responder un poco a lo que ha recibido el público. Yo he tenido la oportunidad de mostrar el texto en diferentes escenarios en Colombia y ha habido, digamos, buen recibo. Me he quedado corto quizás para responder un poco a las inquietudes de sindicalistas, de trabajadores de la lucha obrera, digámoslo así. ¿Por qué razón? Porque el libro justamente muestra cómo hubo una intención o una experiencia de constituir la independencia laboral a expensas de la organización sindical, ¿no? Entonces, digamos que ahí siempre ha quedado como esa desconexión, si se quiere, con estos grupos sociales que han leído el libro, pero que no han encontrado como respuesta allí en ese sentido. Por otra parte, esta segunda parte o este segundo tomo de Imprentas en la era neoliberal, pues busca efectivamente dar cuenta de la realidad del país en el tema de las imprentas. Ocurre que ciudades como Cali y Barranquilla son ciudades puerto. Bueno, Cali está conectada con un puerto lejano, que es Buenaventura, pero es una ciudad por la cual ingresa la mayor cantidad de innovaciones tecnológicas en los 70s y 80s al país y vuelve un centro muy interesante
de vinculación de trabajadoras y trabajadores con las nuevas tecnologías. De la misma forma, Barranquilla, ciudad que queda en el Caribe y que también recibe muchas innovaciones, maquinarias, ¿no? Se conecta con los puertos de Estados Unidos, de tal manera que por allí ingresan, por ejemplo, las maquinarias de desecho que son recicladas por la industria nacional colombiana. Entonces, pienso que puede ese segundo tomo, la segunda versión de Imprentas en la Era Neoliberal, dar una versión actualizada y más completa de lo que ocurre con este sector de trabajadoras y trabajadores. Bien, creo que dentro del orden capitular que propongo, lo más importante es que yo pueda generar un capítulo específico, muy puntual, sobre la relación entre neoliberalismo y subjetividad patrimonial, ¿no? Subjetividad patrimonial como aquella categoría que traté de construir en Imprentas, en el libro, y que efectivamente puede mostrar un poco cómo podemos entender el neoliberalismo como algo que desafortunadamente, valdría la pena colocar este adjetivo, ¿no? Ha sido incorporado en las prácticas, haceres y disposiciones de la gente, ¿no? Digamos, el neoliberalismo como una manifestación en carne y hueso, digámoslo así, ¿no? La gente misma ha adoptado ciertas formas de actuar en relación con este modelo y pues esto se ha aprendido y se ha reproducido socialmente. Entonces, bueno, digamos que ese capítulo va a ser muy interesante porque creo que abordé algo de ello en el primer tomo, pero aquí valdría la pena refrendar y desarrollar más esta reflexión, vincularla no solamente con autores más recientes, el libro se publicó en 2019, sino también con nuestras reflexiones latinoamericanas y pues dar, digamos, cabida a una discusión entre nosotros, ¿no? Un aporte mío que sea útil para nuestro grupo. Bien, bueno, en segundo lugar, dicho esto, digamos que es el proyecto, ¿no?, del libro, en segundo lugar quisiera contar cuáles son las razones o cuáles son las motivaciones para estudiar este grupo social de trabajadoras y trabajadores. Estaba presentado en las conclusiones, en el texto que leímos, pero me parece importante que lo conozcamos para contextualizar y que tengamos esto como un elemento de diálogo. Pues en primer lugar me pareció muy importante hacer un reconocimiento a la manufactura local, ¿no es verdad? A la manufactura local que está dispersa por las ciudades, pero que es casi que invisible, ¿no? Digamos que la mancha urbana a veces impide ver las particularidades de lo que hay allí en la configuración social. Y yo me interesé por las imprentas medianas y pequeñas. No todo lo contrario, pero pues en cierta medida son diferentes, ¿no? La gran industria de los grandes periódicos, de las grandes editoriales, etcétera, que una base institucional, administrativa, industrial, tecnológica, etcétera, centralizada, muchas veces unida a grupos económicos importantes, ¿no?, en los diferentes países en los que se producen. Entonces me interesé por imprentas medianas y pequeñas. Paradójicamente, producen, por lo menos en Bogotá, ¿no?, habrá que ver ya en las otras ciudades, pero en Bogotá producían millones de impresos con pocas copias, ¿no? Es que ese fue un poco el análisis que yo hice. Las imprentas estaban volcadas a imprimir muchas cosas para muchas personas, pero con pocas copias. Es un contraste que se tiene con, por ejemplo, los periódicos, ¿no? Que se imprime un solo periódico, una sola noticia, pero con millones de copias que se difunden en todo el país. Digamos, bueno, es un contraste, digamos, numérico y de impacto. Pero ¿qué ocurre con las imprentas medianas y pequeñas? Que cuando yo empecé a investigarlas desde el año, o mejor, el periodo que yo investigué, desde los 70 hasta más o menos el año 2014, 2015, durante ese periodo, esas imprentas parecerían tener pocas posibilidades de éxito, por lo menos por tres razones. Primero, porque se basaban en técnicas de trabajo obsoletas o antiguas, ¿no? Que eso las hacía ver que iban en decadencia, ¿no? Que cada vez los computadores, las nuevas tecnologías
de impresión rápida, ultra rápida, con mejores calidades, etcétera, iban a desplazar las técnicas antiguas, tradicionales. En segundo, podrían no tener éxito también estas imprentas medianas y pequeñas, porque la ciudad estaba configurada para convertirse en una ciudad de servicios, ¿no? Inclusive Bogotá se volvió turística, ¿no? Ya ha cambiado un poco la configuración de lo que fue alguna vez esa idea de un distrito industrial. Entonces, esta industria manufacturera tendría pocas posibilidades y cada vez iba viéndose cómo se reducía su posibilidad de existir. Y finalmente, habría poca posibilidad de éxito también porque había una disminución en las calidades del empleo y en la seguridad social. Entonces, la gente no podría trabajar sencillamente porque no habría cómo sostener la vida, ¿no? Frente a un escenario de desempleo, de desprotección social, etc. Entonces, yo me puse a investigar esto porque era una paradoja. Todo lo que resonaba y se escuchaba en el contexto es: los libros impresos se van a acabar, con ellos se van a acabar los impresos y con ellos se va a destruir todo este trabajo. Paradójicamente, yo me movía por la calle y veía que esto existía, ¿no? Existía al interior de la mancha urbana, un poco invisible, pero ahí estaba, ¿no? Digamos que era una paradoja, era algo así como la discusión entre lo que se dice no es igual a lo que se hace. Además de esto, pues me interesó este grupo social porque, imagínense, a pesar de que la cultura impresa siempre está asociada a los eventos como las exposiciones de arte o los museos, ¿no? Los libros bien hechos, etcétera, etcétera. Tenemos un despliegue sobre la idea del impreso. Siempre ha estado oculto el productor material, paradójicamente. El gran artista siempre ha sido encumbrado, ¿no? Ha sido enaltecido y no hay nada de malo en ello, pero desafortunadamente, por otro lado, los productores materiales siempre han sido ocultos. Entonces me parecía muy importante mostrar a trabajadores y trabajadores de carne y hueso que estaban tras bambalinas en algunos casos, pero en general están presentes, repito, en la mancha urbana. Y me interesé por dos cosas claves, y fue tratar de encontrar un punto medio en esa investigación entre la biografía personal de cada una de trabajadores que yo pudiese conocer, ¿no? Y tratar de identificar como representativos de una época, de una generación, de un lugar, de un oficio, y compararlo o ponerlo en contexto con las vivencias colectivas, ¿no? Con aquellos momentos, escenarios y dinámicas sociales que efectivamente todos teníamos. Yo fui trabajador también de las artes gráficas de muy joven, luego abandoné ese oficio, pero digamos que pude vincularme, ¿no? A entender ciertos hitos en la experiencia de todo el colectivo de trabajadores gráficos, y por esta vía pues construí esto que denominé biografía colectiva, ¿no? Como en ese punto medio entre la historia de vida y los hitos compartidos. Bien, esta era como la segunda parte, ¿no? De contar por qué me interesa este grupo específico. Y ahora, en una tercera parte, para tratar de cumplir con el tiempo, quisiera contarles cómo o de qué se compone con este concepto de subjetividad patrimonial, ¿no? Que es el que me gustaría ahora conectar con sus aportes y con la comparación de estas tres ciudades, ¿no? Con las cuales podría eventualmente desarrollar una metodología similar o agregar algunos elementos. Bueno, lo primero para decir es que me interesó el concepto de subjetividad porque justamente permitía entender esa conciencia cultural e histórica, ¿no? Que comparten un grupo de personas, ¿no? En este caso, trabajadores y trabajadores gráficos, pues viven su vida, ¿no? Pero además conecta la noción de subjetividad, esta idea de la cultura pública o el espacio público compartido, con, por otro lado, los sentimientos, deseos, intenciones, ansiedades. Entonces la noción de subjetividad me pareció que permitía articular varios elementos de ese colectivo y que de todas formas es una herramienta útil para entender cómo hay una historia, hay una conciencia de lo que vivimos conjuntamente como colectivo,
y hay algo público, ¿no? Unos hitos, una vida compartida, pero también se da la oportunidad de comprender que también tenemos sentimientos, ¿no? Tenemos una vida personal, emocional. Bien, yo para definir o aproximarme a esta noción de subjetividad patrimonial, encontré pues que hay unos sentidos compartidos por por todo el colectivo de trabajadoras y trabajadores gráficos que se basan particularmente en dos asuntos importantes. Por un lado, la acumulación de varias cosas, el hecho de acumular es importante, por eso encontré la palabra patrimonial, ¿no? Se patrimonializa todo aquello que puedo ir acumulando en mi experiencia de vida. Y por otro lado, la noción de supervivencia, ¿no? Digamos que cuando uno habla de neoliberalismo a veces piensa como en las grandes estrategias políticas y las dinámicas macroeconómicas, ¿no? Para el control de los países, etcétera. Pero en el lado justamente opuesto quizás se encuentra la supervivencia misma. Y la subjetividad patrimonial es eso, ¿no? Acumular para sobrevivir, acumular para poder sobrevivir ahora y en el futuro. Yo encontré entonces en la búsqueda de la subjetividad, pues narrativas, datos, tuve que hacer análisis, me enfrenté a duelos emocionales de las personas, me enfrenté a diferentes lugares físicos de la ciudad y encontré que hay 4 grandes dimensiones de esta subjetividad patrimonial. La primera es el saber hacer, ¿no? Se acumula conocimiento sobre la base de saber hacer cosas. Y saber hacer significa que hay una especialidad en la actividad de generar objetos visuales, ¿no? Estamos en una sociedad que prima lo visual, hoy en día también lo visual y lo virtual, pero sin embargo los artistas gráficos y los trabajadores gráficos pues acumulan su conocimiento en actividades creativas mecanizadas, manuales, comerciales, muy especializadas de hecho, y que implican toda la experiencia de una vida. Que volverse experto en esto no forma parte de la actividad académica convencional, sino que implica volcarse empíricamente al aprendizaje, a la experimentación y a la socialización del trabajo, ¿no? Aunque durante toda la vida se aprende el oficio, pero también se aprende a colaborar con los demás para que el oficio tenga un sentido y funcione, digámoslo de esa manera. Se aprenden empíricamente los oficios, se valora el trabajo esmerado, ¿no? Cuando se hace un libro, para colocar ese ejemplo, para que el libro tenga un final cierto, se necesita que todos los procesos estén bien hechos, ¿no? Si hay un trabajo que está mal hecho, el libro no puede llegar a su fin y debe corregirse el trabajo. Es decir, el trabajo esmerado implica hacerlo bien casi que con la connotación de sí o sí. Y es algo muy difícil en este oficio porque se pierden muchos trabajos, ¿no? Hay mucha pérdida. Y esa pérdida, cuando una persona no logra saber hacer su oficio, pues puede costarle su existencia, su permanencia en el trabajo, ¿no? Porque no genera garantía de calidad, de precisión y de colaboración con otros actores del sector. Y finalmente, ese saber hacer implica también adquirir la capacidad de resolver problemas productivos, ¿no? Entonces, fíjense ustedes que no solamente es saber hacer algo, sino que implica hacerlo bien y por otro lado resolver problemas. Y son cosas que hoy en día uno diría, bueno, eso es algo que se está incorporando en las nuevas formas de control del trabajo, pero desde los años 60, 70, ya la gente en las imprentas tenía que aprender eso como parte de su oficio, ¿no? Era algo que debía aprenderse y debe aprenderse incluso actualmente. La segunda parte de esta subjetividad patrimonial es acumular la propiedad del trabajo, ¿no? Apropiarme de mi propio trabajo y de mi salario. Y esto implica, bueno, pues yo desarrollo esto mucho más, pero digamos que rápidamente implica decir que la gente se cansó de trabajar para un patrón, para un jefe, y más bien buscó la independencia laboral para hacerse con las ganancias completas de su labor. Esto es un proceso de largo plazo que se experimenta de forma generalizada en este sector y que implica que la gente valora muy positivamente la libertad del tiempo propio,
¿no? Yo trabajo en mis tiempos, es la frase, digamos, generalizada que encontré con las personas, ¿no? Puedo llevar a mi hijo al jardín infantil, puedo ir a hacer la compra o el mercado en la tarde si quiero, ¿no? El fin de semana puedo tomármelo si bien tengo, y puedo manejar mis rutinas cotidianas a mi acomodo. Eso la gente lo valora muy bien, pero eso significa dejar de lado los patronos, dejar de lado toda la seguridad social, ¿no? Entonces, es una controversia que se vivió en 70s y 80s y luego se volvió la norma. Entonces hay el trabajo independiente, ¿no? Se vuelve algo generalizado y se valora esa relación vida-trabajo en la idea de acumular capital para mejorar mi calidad de vida, ¿no es cierto? Y paradójicamente, como lo dije hace un momentico, ser empresario se vuelve como la gran tarea, ¿no? Ser un empresario de mi trabajo, paradójicamente, ¿no? No solamente tengo que armar una empresa, sino que debo administrar mi propio salario y mi trabajo, lo cual prácticamente significa alejarse de la clase obrera, ¿no? Entonces, es una paradoja muy interesante, también muy dolorosa inclusive, porque la gente termina aislándose de cualquier reivindicación colectiva y negando inclusive sus propias limitaciones, ¿no? Y desamparo social, si se quiere, en términos de salud, de pensiones, de jubilación, etc. La tercera dimensión es la apropiación de la ciudad. Yo acá hice una etnografía multisituada, identifiqué los lugares claves de esta industria en Bogotá y me di cuenta que al ser una manufactura dinámica, porque cambia por varias razones, ¿no? Por la tecnología, por el cambio de las imágenes, por el cambio de los mercados, el cambio de la ciudad, etcétera, etcétera. Recuerden que Bogotá no tiene metro, por ejemplo, y todo el tiempo está construyéndose la ciudad, ¿no? Entonces la ciudad se transforma urbanísticamente muy rápido y de formas inesperadas casi. Me di cuenta que las imprentas y los trabajadores y trabajadores construyen cartografías productivas constantemente, ¿no? Es decir, los flujos cambian con permanencia, no son estáticos. Todo el tiempo la gente está reconstruyendo el vínculo con los clientes, con los proveedores, con las tecnologías, con la ciudad, ¿no? Y esto implica que ser trabajador de esta industria o ser trabajadora en esta industria, digámoslo así, nunca te da paz, ¿no? Nunca te da calma. Siempre hay que estar como muy alerta a cuáles son los cambios en la cartografía productiva. Entonces, claro, esto implica que apropiarse, ¿no? Patrimonializar mis circuitos de mis redes, ¿no? Los flujos, establecer conexiones muy específicas con quienes venden los papeles, por ejemplo, ¿no? Que me permitan moverme, establecer conexiones con los clientes. Para la industria de trabajadores gráficos, ya desde los años 2010, las redes sociales eran súper importantes, ya había compras digitales, ya había comunicación simultánea por el SMS inclusive, ¿no? Pagos electrónicos por internet. Ahorita no recuerdo exactamente las empresas que había en ese momento, pero era algo primitivo, digamos, comparado con lo que tenemos hoy quizás, pero era muy innovable en su momento porque la gente compraba en línea, vendía en línea y hacía domicilios, ¿no? Y se reconfiguraban permanentemente las cartografías productivas. Finalmente, la creación de la imagen del otro, que tiene que ver con el hecho de que impresores, encuadernadoras, encuadernadores, en general trabajadoras y trabajadores gráficos, tuvieron el monopolio de la creación de la imagen de las personas, ¿no? Digamos que al hacer los impresos, lo que hacían era otorgarle a los clientes y a las clientelas una imagen esperada y deseada para que quedaran bien en el contexto que fuera, ¿no? Si era un artículo comercial, pues que efectivamente se viviera su interés comercial. Si era un impreso personal o familiar, que efectivamente se difundiera el objetivo de su impreso personal o familiar, como una invitación a un grado o a un matrimonio, ¿no? O una invitación a un bautismo, etcétera, etcétera. Y había un monopolio de la imagen. Pero lo que se ha visto desde los 90 particularmente es que los clientes tomaron mucho más protagonismo
con los computadores justamente, ¿no? Y con el despliegue de lo digital, pero trabajadoras y trabajadores gráficos, paradójicamente, ¿no? Y en contra de las previsiones, lograron mantener su capacidad de acción frente a la imagen. Y lo que ahora yo encontré es que los mayores esfuerzos actualmente radican en la innovación para encontrar productos llamativos que sean comercializados eficientemente y que incorporen tecnologías que los clientes no conocen, ¿no? Entonces, desde el año 2000 para acá, viene toda una discusión enorme de cómo hacemos que lo que usted ve en la pantalla pueda verse reflejado de forma interesante y con calidad en lo impreso. Y ahí hay todo un universo, ¿no? Digamos, hay una distancia muy interesante de la materialidad del impreso y cómo ahí todavía, ¿no? Trabajadores y trabajadores gráficos que tienen una actividad. Bien, para cerrar, quisiera decir que yo encontré un pequeño modelo que recoge un poco esta subjetividad patrimonial, ¿no? Es un modelo sintético, obviamente todo modelo carece de la riqueza del detalle, pero sintetiza un poco lo que ocurrió con este sector de personas desde los 70 hasta los 2000. Y es que, en primer lugar, trabajadoras y trabajadores, luego de muchos cambios en las imprentas grandes, luego de muchos cambios en las modalidades de empleo en esas décadas en Bogotá, asumió que se encontraba sola y desprotegida por instituciones públicas. Es decir, mucha gente se vio en los 70 particularmente desempleada, perdió su empleo, quedó por fuera, pero también la gente de generaciones de los años 90 vio que no encontraba empleo, entonces también se encontraba sola, inclusive en los 2000, ¿no? Un diseñador gráfico se da cuenta de que es un sector muy difícil. Entonces, digamos que el modelo que yo encontré es que en trabajadoras y trabajadores gráficos la gente se dio cuenta que estaba sola, estaba desprotegida, lo cual le implicaba buscar alguna forma de encontrar cómo salir de esa desprotección, pero paradójicamente no hubo posibilidades de incursionar en el terreno político, ¿no? En Colombia, pues, desde los 70 hasta acá, pues hemos vivido un proceso de violencia muy fuerte, ¿no? El sindicalismo prácticamente es una palabra vetada, casi que es un tabú en las conversaciones cotidianas de la gente. Y no se encuentra tampoco apoyo por las organizaciones industriales, ¿no? Que apoyen, digamos, la vinculación de trabajadores a la industria o de la conformación de cooperativas tampoco. Vamos que hay un terreno político que se volvió negado para trabajadoras y trabajadores gráficos. No se podía ingresar allí. Posteriormente se dan cuenta las personas que entonces tienen otra alternativa, ¿no? Si estoy solo y no tengo ninguna forma de organización social colectiva, tengo otra alternativa, y esta alternativa es la construcción de un proyecto personal propio, ¿no? Que busca condiciones laborales para continuar mi vida personal y familiar. Y allí surge esta noción de subjetividad patrimonial, ¿no? Voy a dedicarme a esto de forma consciente, voy a dedicar mi vida, ¿no? Voy a acumular conocimiento, voy a acumular capital para reinvertir en mi empresa o en mi oficio, en las tecnologías que requiero para trabajar. Voy a invertir en consolidar los circuitos productivos y voy a invertir en mi conocimiento y en el manejo de mis estrategias para verme importante y seguir siendo útil para la construcción de la imagen del otro, ¿no? Para poder seguir haciendo impresos que al otro le sirven. Bueno, pues esto es, entonces con esta categoría de subjetividad patrimonial, pues quisiera yo como seguir en este segundo capítulo, si se me permite, ¿no? Este segundo encuentro con la comparación de las tres ciudades, Cali, Medellín y Barranquilla. Muchísimas gracias. Dice que Yutzil anda todavía en tránsito, entonces no sé si quiere pasar a los comentarios o juntamos con Azucena como hemos hecho en otras ocasiones. Sí, creo que es más fácil si Azucena habla ahora y después tenemos los dos comentarios. ¿Qué opinan, Vero? ¿Están de acuerdo, Verónica y Alejandra?
Ok, entonces, Azucena, te presentas tú misma porque claro. tenía tu presentación. Sí, sí, Gracias. sin problema. Voy a proyectar mi presentación. Por favor, me dicen si se ve. Muy bien, ¿se ve? Ahora ¿Sí? Ok. pantalla completa. Nos das pantalla completa. Sí. Claro. Bueno, entonces nada más, por favor, voy a darles la pantalla completa, pero si no pasa, me avisan, me interrumpen con voz y me dicen con toda confianza, porque luego esto es un relajo. Muy bien, pues muchísimas gracias por invitarme en esta ocasión. Me da muchísimo gusto estar con ustedes y compartirles un poco de mi trabajo. En esta ocasión yo les compartí un capítulo que se denomina Planteamiento Configuracionista del Arte. Les cuento un poquito de mí. Yo estudié la maestría en la UAM Iztapalapa sobre estudios del trabajo. Desde ahí comencé a estudiar a los extras de la televisión, desde el trabajo no clásico con el doctor Enrique de la Garza, que en paz descanse. Después comencé el doctorado en la Universidad Iberoamericana, estudiando actores y actrices de TV que trabajaran específicamente en Televisa. Más adelante regresé a la UAMI a estudiar, a tener una estancia postdoctoral de 2 años, en donde nuevamente trabajé con el doctor de la Garza y hicimos un estudio sobre actores y actrices de teatro de calle y estatuas humanas y botargas. Después, en la UNAM, realicé una investigación sobre personas egresadas en literatura dramática y teatro, y ahora estoy trabajando con la doctora Marcela Hernández Romo. Estamos investigando sobre mujeres y sindicalismo. Bueno, desde el estudio de los extras ha sido complicado tratar de definir quién hacía arte, quién no, qué trabajadores se podían considerar artistas o no, porque finalmente es una actividad que también está mediada por muchas jerarquías, ¿no? Y muchas distinciones. Entonces, desde ahí comenzó, esta inquietud de mi parte, de trabajar con personas que se dedicaran a actividades que le llamamos performáticas y tratar de entender un poco de qué iba su trabajo, cómo lo significaban, las identidades que iban generando, en general sus configuraciones productivas, etc. Particularmente este capítulo es resultado de esta última investigación de los egresados de literatura dramática y teatro. Por eso, en muchas de las cosas que yo planteo en esta presentación, como que van más orientadas a la cuestión profesional vista desde personas que estudian en la universidad una licenciatura enfocada a las artes, aunque la UNAM no la distingue como una carrera artística, sino de humanidades. Bueno, estoy pasando mis diapositivas. Ustedes me dicen si se ve. Ahí dice antecedentes. Y bueno, el punto era justo... ¿No pasó? Ok. ¿Ahí se ve? Ahí sí. Ok, entonces me van a disculpar, pero lo voy a poner desde acá porque luego justamente eso es lo que pasa, que no se ve. Ahí se alcanza a ver más o menos bien, ¿sí? Ahí está perfecto. Perfecto, muchas gracias, Hernán. Bueno, entonces les hablaba de este problema que hay. Bueno, no necesariamente es un problema, sino una condición, ¿no?, jerárquica en el arte, pero que cuando se hacen investigaciones con respecto a personas que participan en ello, pues hay una visión bastante restringida que intenta establecer qué es arte para excluir todo aquello que no lo es, ¿no? Entonces hay una especie de lucha por la legitimidad que se da pues también en ciertos campos de poder, y estos, por ejemplo, se ven muchísimo en el caso de los extras, ¿no? ¿Quién es realmente el artista, el actor, la actriz o el extra, ¿no? Hay incluso mucha discriminación ahí. O aquí, incluso desde los estudiantes, las y los estudiantes de literatura dramática y teatro, podemos encontrar también
pues ciertas reglas y convenciones que los ubican en ciertos campos en donde a veces es difícil salirse de ellos, ¿no? Y que sufren también por eso algunos estigmas cuando intentan moverse o cuando cambian de alguna manera de opinión. Bueno, entonces, estas normas hegemónicas que mantienen este rol constrictor, ¿no? Que si bien no les determina, pues sí tiene de alguna manera una fuerte constricción sobre estas personas. Bueno, entonces, en ellas, en ellos, se involucran aspectos subjetivos también importantes como la vocación, los sentidos que se le da a la actividad, al trabajo y a las diversas formas de experimentarlos y significarlos. Además, en esta presentación no profundicé mucho en ello, pero hay también una carga muy importante de la familia, el papel de la familia, desde aceptar la vocación, desde apoyar a las personas para que realicen ese trabajo, desde incluso proveerles desde los antecedentes, ¿no? Que hacen que las personas gusten de actividades artísticas o culturales, o bien también puede ser que sean personas, que las familias que definitivamente no quieran que sus hijos, hijas, hijes trabajen como actores, como actrices, como artistas. Entonces, igualmente la familia es parte de la producción, ¿no? Participan en las producciones de estas personas jóvenes, en donde son mayormente el público que se tiene, por ejemplo, en el teatro independiente, o también aportando pues cuestiones económicas y materiales. Bueno, esta actividad la consideramos sui generis. Suele ser suele ser considerada socialmente como una actividad no productiva, por lo que cuenta también con poco reconocimiento como un trabajo que no necesariamente es remunerado, ¿no? Aquí se trabaja mucho por el amor al arte, se trabaja mucho de forma gratuita y más adelante voy a regresar sobre este tema. Bueno, debido a su proximidad con estos componentes como el juego, el ocio, la recreación, esta cultura juvenil y este amor al arte del que les hablaba, bueno, muchas veces no se considera un trabajo productivo, sino que se hace por gusto, ¿no? Que se hace por pasar el tiempo y por lo mismo, bueno, entra en los debates del trabajo y del no trabajo. ¿Qué sí se considera trabajo? ¿Qué no se considera trabajo? De aquí me gustaría retomar un planteamiento de Enrique de la Garza, en donde él habla de que la diferencia histórica entre trabajo y no trabajo no puede ser determinada por el tipo de actividad o de objeto, sino por su articulación en ciertas relaciones sociales que tendrán que ver, por supuesto, con subordinación, cooperación, explotación o autonomía. Además de que en la parte subjetiva de quienes trabajan, pues se van a observar ciertas valoraciones, se van a encontrar emociones, apreciaciones, razonamientos, cogniciones, etcétera. Lo que permite, a la par de estos otros niveles de cultura y poder que se pueden dar aquí, pues asignar significados sociales al trabajo, definir qué es frente a lo que no es y valorarlo en términos no solo económicos, sino también en términos ético y morales, que es lo que ocurre mucho en esta actividad, principalmente de personas egresadas del teatro, de dramática y teatro, que piensan que están generando un cambio social, ¿no? Que están aportando a la sociedad con su trabajo y que muchas veces están llevando el teatro, particularmente el independiente, a zonas en donde muchas veces las personas no tienen acceso a este tipo de espectáculos. Bueno, para fines teórico-metodológicos no pretendo de ninguna manera definir lo que es arte para excluir justamente lo que no es, sino que por lo que opté desde un principio, desde que trabajo con los extras, es partir de esta noción de sentidos artísticos con las que las personas identifican su quehacer. Es decir, ellos se identifican con estos sentidos artísticos, es decir, creen que hacen, consideran que hacen algo que tiene que ver con el arte. Entonces, en realidad, a mí no me aporta mucho el decir si los extras realmente hacen arte o no,
o si las personas que hacen teatro de calle son más o menos artistas que quienes hacen teatro en espacios clausurados, por ejemplo, ¿no? O que las butacas. Bueno, eso me ayudó mucho como punto de partida. Y bueno, de ahí intenté como hacer un acercamiento a una especie de definición, si ustedes quieren, que todavía está en construcción, porque de verdad que es la cosa más difícil definir esta actividad, ¿no? Pero bueno, yo la estoy entendiendo como el trabajo artístico es entendido en esta investigación como una actividad creativa de producción simbólica que exige el despliegue de conocimientos, técnicas y habilidades, tanto narrativas como corporales y vocales, cuyo objetivo es intercambiar significados a través de la construcción de un lenguaje común, que éste se codifica y se decodifica dentro de cierta configuración en la que participan también dimensiones estéticas, emocionales, cognitivas, éticas y morales, y que, bueno, por supuesto, van a ser acuñadas en una situación concreta, es decir, en tiempos, espacios específicos, y que van a estar constreñidas por diversas estructuras, que como decía antes, no las determinan, pero finalmente participan de estas decisiones. Y bueno, en estas estructuras podemos encontrar también contextos, instituciones, reglas, normas, ideologías, leyes, diversos ordenamientos jurídicos, profesionales, escolares, familiares, de lo que les mencionaba hace un rato, relaciones laborales, modos de producción, formas de organizar el trabajo, etcétera. Bueno, ¿para qué analizar en las prácticas artísticas? Y estoy cambiando las diapositivas, espero que se esté viendo. Bueno, pues en primer lugar, vamos a analizar la actividad como trabajo, ¿no? Estamos reconociéndola como un trabajo, específicamente como un trabajo no clásico. Y pretendemos hacer un análisis desde un planteamiento configuracionista. Y bueno, para ello también hago un análisis interdisciplinario en el que principalmente reúno, ¿no? Algo de la antropología del arte y de la sociología del trabajo. Algunas características del trabajo no clásico son, bueno, que son trabajos en servicios, que se dan de producción simbólica, que hay que en esta interacción de los símbolos, bueno, esto puede ser también considerado un trabajo, que se le concede principal importancia al propio proceso, ¿no? Y al control que ocurre dentro de este mismo, en donde la persona que es cliente o la clientela está implicada en el control, pero también muchos otros agentes que no necesariamente están pensados dentro del proceso productivo, como puede ser en el teatro de calle, que pueden participar, por ejemplo, incluso la policía que pasa por ahí o algún ladrón que pasa por ahí y les quita sus cosas, etcétera, ¿no? Hay muchos agentes que pueden intervenir en el proceso de trabajo sin que haya estado de alguna manera establecido con anticipación. Hay una reconcepción de la jornada de trabajo y del espacio productivo y se analiza el trabajo desde sus componentes objetivos y subjetivos. Bueno, aquí en el capítulo hago especial énfasis en la importancia de los contextos, ¿no? Justo también pensando en la situación concreta, ¿no? También de tiempos, espacios específicos, pero cómo se configura todo aquello que sucede alrededor del arte, bueno, pues va a tener diferentes aristas, ¿no? Aquí yo hablo que en primer lugar, por ejemplo, si queremos pensar en lo estético, que podría ser lo primero en lo que pensáramos cuando hablamos de arte, los sentidos estéticos son acuñados culturalmente y además sus significados se entienden justo dentro de esta configuración concreta, ¿no? Entonces, los contextos además suelen explicar estas condiciones en las que se originan los significados que surgen durante la producción, pero también en aquellos aspectos que legitiman, en cómo se regula, en cómo se comercializa y se consume, ¿no? el arte. Bueno, entonces, esta transferencia simbólica, decíamos, se dan en tiempos, espacios y interacciones específicas y que, por supuesto, que pueden sufrir alteraciones en su codificación y su decodificación.
en donde, bueno, los modos de producción y los significados que se le otorgan a estos objetos o hechos artísticos van a tener esta dimensión espaciotemporal concreta. ¿Por qué tan importantes estos contextos? Bueno, pues justo intenté explicarlo en las diapositivas anteriores, porque el objeto o el hecho artístico es la representación de una configuración específica que toma forma en estos tiempos, espacios específicos, pero que también forma parte de una condición cotidiana de los sujetos o de las personas. Entonces, este intercambio de símbolos suele ser influido por diversos significados que se le otorgan a este objeto o hecho artístico y que van a cobrar cierto papel en la valoración. Entonces, por ejemplo, esto sucede en aquellos espacios en donde se produce y se exhibe este producto o hecho artístico, como en donde también las personas artistas se forman o se capacitan para la creación. Pues estos representan de alguna manera un componente importante para la evaluación del producto. Es decir, ¿dónde estudié yo? Me va de alguna manera, sin ser determinista, a definir en cierta forma el producto que yo genere o el hecho artístico que yo cree, ¿no? Entonces, igualmente en el lugar en donde yo exponga este producto o hecho artístico va a tener también ciertos significados y ahora lo voy a explicar un poco más adelante. Bueno, lo cual se debe a que las personas, al basarse en procesos estéticos y cognitivos de inferencia, suelen transferir al objeto o al hecho artístico juicios de valor relacionados justamente con aquellos espacios, sin pretender ser, por supuesto, ser determinista. Bueno, por ejemplo, ¿qué pasa con el teatro de calle? Socialmente se estigmatiza y criminaliza a las personas que trabajan en las calles, ¿no? A las personas que venden, por ejemplo, sus productos en las calles. Por lo que se suelen transferir estas percepciones, pues algo que encontramos en la investigación de teatro de calle, al trabajo justamente que se hace performático en las calles. Esto se debe a que existe una dinámica de confrontación de códigos que plantean obviamente diferentes significaciones de los usos permitidos también y deseados del espacio público. ¿Para qué está hecho el espacio público según quién, no? Y de los significados que se le dan a la ciudad y a su disfrute. Por ejemplo, las personas que hacen teatro callejero entienden este trabajo también como una forma de democratizar el arte y como una forma de democratizar también el uso del espacio público. Sin embargo, hay ciertos sectores de la sociedad que pueden estigmatizarlos pensando que son personas que estorban, que son buenas para nada o que no participan de alguna manera con las contribuciones tributarias, por ejemplo. Bueno, entonces los elementos que han configurado histórica y culturalmente la clausura, en este caso del teatro de cámara, pues lo han llevado tradicionalmente a entenderlo como un evento, una cuestión como de más abolengo, ¿no? Como de más estatus, de gente que conoce las convenciones del buen gusto y que además pueden pagar por una experiencia estética profesional. Las convenciones que se dan en el teatro de calle y las convenciones que se pueden dar en un teatro clausurado son muy distintas. Simplemente a pocas personas se nos ocurriría, por ejemplo, en un espacio clausurado, viendo un espectáculo, salirnos si no nos gustó, si nos aburrió. Generalmente vamos a permanecer en el recinto hasta el final, ¿verdad? En cambio, en el teatro de calle, las convenciones son otras. Primero, a las personas transeúntes yo las quiero convertir en personas espectadoras. Y de ahí trato de mantenerlas cautivas, pero no necesariamente esto va a ocurrir. Y las propias convenciones dicen que si no me gusta, si tengo prisa, si tengo algo más que hacer, porque mi tiempo no estaba destinado a ver este espectáculo, pues simplemente continúo, ¿no? Además de muchas otras convenciones que podríamos mencionar, en las que se distinguen una y otra, bueno, las actividades dependiendo del recinto en el que se llevan a cabo. Bueno, en este aspecto, la clausura también puede definir lo exclusivo, ¿no? A lo que las pocas personas tienen acceso. Y por lo mismo puede pensarse como una cuestión de élites, y de ahí también estos significados que le dan estas personas artistas al teatro de calle, de decir, bueno, vamos a democratizar, ¿no?
En cambio, bueno, el acceso abierto, comúnmente gratuito, o que se pide cooperación por boteo, se llega a observar con prejuicios, como una falta de profesionalización, con poca producción y hasta con una falta de un sentido estético o que este puede llegar a ser indefinido, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los museos y en escuelas de arte, se suele recibir una interpretación y una valoración, tratamiento de acuerdo a la construcción de significados de las propias instituciones. Les decía hace un rato, ¿no? Por ejemplo, ser egresada de literatura dramática y teatro puede ser muy diferente a ser una persona egresada de una escuela de Televisa, por ejemplo. Entonces, sus propios prestigios, reconocimientos, trayectorias van a tener también que ver con ciertos circuitos, ciertas trayectorias por los que se van a conducir las personas, ¿no? Entonces, el estatus también del lugar influye en el público en forma de apreciación y de consumo, insisto, ¿no? Si yo consumo el arte de alguna persona o el trabajo de alguna persona que es egresada de Televisa, quizá voy a tener consideraciones distintas a lo que espero de una persona egresada de la UNAM. Entonces, pues nuevamente depende de los contextos históricamente desarrollados, de los orígenes, fundamentos teóricos, metodológicos, prácticos, filosóficos, políticos, etcétera, ¿no? Que tienen que ver con las trayectorias, evolución, capacidad y permanencia en el tiempo para seguir con esta actividad, ¿no? ¿Qué tradición tiene hacia atrás la institución, pero también yo como individuo, cómo puedo permanecer generando más actividad y yo realizándola, ¿no? Es algo muy importante el hecho de permanecer siendo activa o activo. La institución de formación traslada a sus personas egresadas estos cuestionamientos que se le pueden hacer con respecto a los niveles de profesionalización y de calidad. Exige también de alguna manera continuar con sus costumbres, prácticas, valores, ideologías, por ejemplo, algo que he encontrado aquí al respecto, que de alguna manera es estigmatizada la persona que egresa del Teatro Dramática y Teatro de la UNAM cuando se insertan circuitos comerciales, ¿no? Cuando, por ejemplo, trabaja incluso de extra o trabaja en alguna telenovela o en cuestiones que se consideran comerciales, incluso en el teatro comercial, pueden sufrir como algún estigma, ¿no? Pueden de alguna manera también ser quizá rechazadas o criticadas al menos. Entonces, el campo social, político, económico en el que se encuentra ubicada la institución constriñe de alguna manera su actuar y sus trayectorias. Transfiere también capitales con los que logran también identificaciones, ¿no? Y también, por lo mismo, diferenciaciones. ¿Yo qué soy, no? ¿Yo qué hago? Debería ser teatro independiente, no debería hacer telenovelas, ¿no? Hay una cuestión de diferenciación muy interesante. Bueno, entonces parto de hacer mis investigaciones empíricas desde el configuracionismo como un abordaje teórico-metodológico, en donde tomo la relación estructura-subjetividad-acción o potencial de acción, en donde la persona tiene un rol fundamental, ¿no? Para entender estas estructuras a través de sus subjetividades y ver cuáles son sus potencialidades de acción. Entonces, esto implica abandonar el estructuralismo y darle un papel protagónico a la relación social. Los supuestos del configuracionismo, bueno, pues que tienen que ver con las personas, pues que tienen capacidad de agencia, que las estructuras presionan, pero no determinan, que las personas accionan e interactúan guiadas en parte por su subjetividad, a través de la cual constituyen significados, evalúan y deciden la acción, pero también en donde la subjetividad comprende emociones, sentidos estéticos, éticos, morales, bueno, etcétera. De ahí es que las personas descifran y construyen estos significados y de esta manera se crean configuraciones de códigos con características propias que van a dotar de un sentido particular a la acción. Y ya me estoy acercando al final, no se preocupen. Bueno,
Diversos códigos culturales, instituciones, reglas formales, informales. Hay muchísimas reglas informales que cruzan la actividad artística y que de pronto a veces tienen mayor fuerza y sentido para las personas que las formales, ¿no? Significados y potencialidades de acción que intervienen a la hora que estas personas interpretan su ejercicio profesional con nociones de libertad, independencia y diversión, que en muchos casos, bueno, definen el gusto por realizar el trabajo y su permanencia en él. Entonces, estas nociones son fundamentales para quien hace arte, ¿no? Para quien trabaja en este campo. El sentir la libertad, el sentir autonomía, de alguna manera va a ser parte de su identidad incluso, ¿no? Algún concepto que he venido trabajando, a veces me arrepiento, a veces lo retomo y así porque no sé cómo ponerle, pero inicialmente comenzó como este trabajo cool, ¿no? En donde hay una percepción y significados que se le otorgan a las condiciones de trabajo, que en este caso, como un trabajo no clásico, también son condiciones no estándar de organización y también del lugar propio de trabajo, y tampoco es una cuestión estándar sus jornadas y temporadas laborales o el reconocimiento social y las jerarquías, ¿no? Y en general el proceso de trabajo distan mucho de lo que pudiéramos pensar como del trabajo clásico, pero también de trabajos tradicionales, ¿no? Entonces, aquí en este trabajo cool, que no sé cómo llamarle, le voy a cambiar de nombre en algún momento, las personas que trabajan en este medio suelen hacer una clara distinción con su actividad como una actividad de personas jóvenes, ¿no? Se quieren distinguir de las personas adultas que tienen empleos tradicionales que ellas ven como en términos negativos. El trabajo por el que optan las personas adultas, según estas personas, es aburrido, monótono, falto de emociones positivas, con responsabilidades agobiantes que se desempeñan bajo horarios y jornadas de trabajo estrictas, dentro de estructuras y jerarquías rígidas que dificultan cualquier autonomía creativa, por lo que se convierte en una actividad que se hace por obligación y no por el placer y la pasión de realizarla, es decir, no por el amor al arte, ¿no? Hay una cultura bohemia también. En ese sentido, Bennett Berger habla de ocupaciones que denomina como carreras juveniles, mismas que se caracterizan por una cultura bohemia e intelectual que se inserta en un mito romántico de la juventud y que por lo mismo recompensa a aquellas personas que se niegan a crecer, ¿no? No quiero hacer lo que hacen los adultos, no quiero amargarme, quiero hacer lo que me gusta, quiero seguir jugando en el arte. Esto puede implicar cierto riesgo, ¿no? De romantización, porque, bueno, estos trabajos se caracterizan, como sabemos, por la eventualidad, las jornadas de trabajo extendidas, la desprotección laboral y contractual, la ausencia de seguridad social, en general de derechos sociales. Muchas veces, además, se insertan en procesos o cadenas de subcontratación, además de que, bueno, están expuestas estas personas al engaño, la estafa, el hostigamiento, el acoso y hasta el abuso psicológico y sexual. Entonces, aceptan en muchas ocasiones, como lo he venido mencionando, trabajar sin una remuneración económica, bajo condiciones precarias por el amor al arte, bajo esta premisa de trabajar en lo que me gusta, en libertad, autonomía, diversión con la gente con la que disfruto trabajar o estar. Hay muchas razones por las que estas personas deciden mantenerse en la ocupación a pesar de todo esto, a pesar de la precariedad, a pesar de no ganar, a pesar de que necesitan seguir recibiendo el apoyo familiar o de alguien más. Bueno, primero la necesidad de profesionalizarse, también el reconocimiento social, el deseo de permanecer visibles. Y ahí tiene mucho que ver también con el decirle a su familia, ¿ves cómo sí elegí bien esta carrera? A pesar de que me criticaste porque iba a estudiar esto, sigo aquí, ¿no? O sea, esta decisión, esta vocación es firme, es sólida, pero también para mostrarle a mis pares que igualmente sigo activo, ¿no? Entonces, y que me pueden llegar a contratar. Igualmente, pues por el disfruto, Ya estamos en tiempo, Sí, ¿sí? sí, ya voy. Y bueno, la fuerte identidad que tiene que ver, ¿no? Me voy a saltar a esto que ya es el cierre, que hay, bueno, que resaltar que las configuraciones son distintas para cada mundo del arte, ¿no?
incluso para cada circuito, ¿no? Son diferentes. De ahí la necesidad de analizarlas bajo la óptica particulares que la distinguen y, bueno, sus múltiples relaciones, sus dimensiones productivas y reproductivas y bueno, también, por supuesto, que van a tener similitudes y diferencias con otros mundos del arte. Y cierro con esta cita. Como bien destaca Karina Mauro, no se puede partir de la indagación del arte como una totalidad indiscriminada, ¿no? Es necesario caracterizar a las distintas culturas de trabajo artístico en función de las diversas disciplinas, circuitos, medios de producción, distribución y consumo. En cada una se ponen en juego imaginarios y vínculos específicos del cuerpo con la materialidad, con las técnicas y las metodologías. En suma, en cada una de estas entran en juego distintas subjetividades, estructuras y potencialidades de acción. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Azucena. Pues unos temas muy interesantes, ¿no? Y que tienen algunos puntos que ya nos comentarán. Tenemos 2 comentaristas que ahora cada una tendrá unos 10 minutos más o menos para poder comentar los trabajos de Azucena y Daniel. Le damos entonces el turno a Alejandra Rivera, es politóloga de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, tiene una maestría en sociología con mención en estudios políticos, es investigadora militante de Somosur en temas de género, trabajo, sindicalismo y desigualdades sociales. Experiencia laboral en áreas de investigación, proyectos y talleres de educación popular en el Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de Lima, Federación Nacional Minera del Perú, Sindicato de Obreros de Shougang, espero haberlo pronunciado bien, Sindicato de Trabajadores del Hospital Loaiza, Federación de Trabajadoras del Hogar y Federación Nacional de Trabajadores Textiles en el sector público, en el área de negociaciones colectivas de Lima del Ministerio de Trabajo y en el Ministerio de la Mujer en temas de autonomía económica de las mujeres y cuidados. Adelante, Alejandra. Sí, ¿qué tal? ¿Me escuchan? ¿Qué tal? Buenas tardes. Escuchamos un poquito distante. Ahora. Creo que los audífonos están haciendo por ahí una interferencia. Y apaga el micrófono, ¿no? Y los que no tengamos el uso de la voz, por favor, cerramos micrófonos. Gracias. Ya, ahora sí. Cristina, ¿tienes el... Sí, perfecto. Gracias, muy buenos días. Bueno, acá estamos cerca de las 11 de la mañana en Perú. Bueno, quería partir por la investigación de María Azucena, la primera que ha terminado su exposición sobre el trabajo no clásico y configuración productiva en el trabajo artístico. Bueno, Si tenemos problemas con el audio de Alejandra, ¿verdad, Ceci? Sí, no sé si sería posible que... No sé si se quitó los audífonos. No veo que traiga audífonos, es lo que estaba tratando de ver. O quitar tu video, Ale, porque te oímos mal. Los audífonos, ¿verdad? Mira, tiene un problema quitar los audífonos, mejor, sí. Tiene un corto. Sí. Sí. Ya, ahora sí, ¿no? Ya. Perfecto, sí. Mencionaba que iba a partir primero por la exposición de María Azucena con respecto al trabajo no clásico y configuración productiva en el trabajo artístico. Y bueno, lo primero que me llamó la atención con respecto a su investigación fue cómo ella partió desde este concepto, ¿no? Del trabajo no clásico y cómo ya con su exposición pude entender mucho mejor este trabajo que no es reconocido, ¿no? Y que existen, ¿no? Estas diversas formas de expresión artística y que incluso hay una distinción también con este trabajo del arte en la calle y también el trabajo del arte que es reconocido, que es el convencional, ¿no? Y que también hay una expresión incluso elitista dentro de ella, ¿no?
y que esto se manifiesta a través también del uso del espacio público, ¿no? Pero también llegó al punto de señalar esta relación interdisciplinaria entre el aspecto objetivo y subjetivo para poder llegar al concepto del trabajo del arte, ¿no? Como el aspecto objetivo, que es lo que con respecto a las relaciones productivas y reproductivas, ¿no? Sociales, y donde podría darse un desarrollo que generalmente en nuestras investigaciones, cuando vemos sobre el tema del trabajo, podemos más apuntar ahí, pero también hay una cuestión subjetiva, ¿no? Una cuestión subjetiva que involucra ya no solamente al que expresa el arte, al trabajador del arte, sino también al cliente, como lo pone, ¿no? en su investigación, ¿no? A la persona que recepciona la expresión de arte, ¿no? De este trabajador, y que genera sensaciones, emociones, y que esto también viene a ser un producto, ¿no? El producto del trabajo del trabajador del arte, ¿no? Entonces, esta configuración, como ella lo menciona, ¿no? En la investigación, nos hace llevar a este concepto, ¿no? Del trabajo del arte. Y lo que yo me preguntaba, ¿no? Porque hice algunas anotaciones con respecto a esta ambigüedad, porque también menciona, ¿no? Hay una ambigüedad y esto se puede poner en duda la continuidad y la legitimidad de las reglas, ¿no? Porque en el trabajo del arte, como es más flexible, ¿no? Y que no es reconocido en nuestras sociedades, generalmente en nuestras sociedades, en los países, ¿no? latinoamericanos, no es reconocido ese trabajo del arte. Entonces, al tener también una ambigüedad con respecto a las reglas, esto puede generar también, y eso es mi pregunta, ¿no? A Azucena, con respecto a que también puede haber este aprovechamiento, y de alguna forma en su conclusión lo mencionó, ¿no? Este aprovechamiento de que no se reconozcan sus derechos, no haya estabilidad laboral, no tenga una seguridad social, ¿no? Para más adelante, ¿no? Presentan también esta cuestión elitista, porque puede ser que en el campo del trabajador del arte, por ejemplo, del teatro convencional, sí se reconozca de alguna forma ciertos derechos, pero en el trabajador del arte no. Y eso me lleva, por ejemplo, recuerdo cuando estaba practicando en el Ministerio de Trabajo, cuando veíamos, por ejemplo, las negociaciones colectivas, los convenios colectivos, mayormente los que tenían estos convenios colectivos eran trabajadores del arte, que generalmente estaban en espacios más elitistas, ¿no? En espacios más convencionales y que sí eran reconocidos, pero a pesar de ser reconocidos y estar dentro de esos espacios más elitistas, incluso de un arte, porque el arte también tiene un componente ideológico, este arte más aceptado, ¿no? Por los medios o los grupos de poder, porque también hay expresiones de poder, también están dentro de la precariedad laboral, ¿no? Porque no se consideran ciertos derechos como los que había mencionado anteriormente, ¿no? Y por otro lado, los trabajadores de la calle incluso están en una mayor precariedad porque no es reconocido, en este caso, su trabajo, ¿no? Entonces, lo que me llamó mucho la atención fue esta conceptualización que hace Azucena, y que hace esta interpretación, ¿no? De ello con respecto al aspecto objetivo y subjetivo para... ¿Se detuvo? Pues... Sí, se detuvo. Sí, bueno, nos había comentado que tenía problemas de internet por allá. Pero... Ok. Si no regresa pronto, si quieren vamos pasando a autónomo. Ya está. Perdón, Alejandra, te perdimos un momento y estabas hablando del objetivo y lo subjetivo y ya no te escuchamos. Ah, perdón. Lo que mencionaba era esta relación, ¿no? Que para poder definir, ¿no? Definir qué viene a ser el trabajo, en este caso, o las personas que realizan arte, no tanto en la calle como en los espacios convencionales, al final vienen a hacer trabajo, ¿no? Y haces una conceptualización con criterios, ¿no? Con una base de investigaciones, ¿no? Con respecto, por ejemplo, a lo que menciona la Garza, ¿no? Y cómo, en realidad, estas expresiones del arte, ¿no? Que tienen un producto de emociones, ¿no? De la parte subjetiva,
también viene a ser trabajo y que como no es visualizada, no es palpada, no es reconocida por trabajo y que al final también llega a ser un trabajo precarizado porque no es reconocido como tal, ¿no? Entonces, es muy interesante estas definiciones y los criterios que mencionas para poder definir que lo que hacen estas personas a través del arte, tanto en la calle como en el aspecto convencional, es trabajo, ¿no? Y mencionaba esta relación también con la investigación de Daniel, ¿no? Porque al final, al cabo, también son trabajadores autónomos, ¿no? Porque son trabajadores autónomos porque al final su sostenimiento de vida, ¿no? Es en base a la producción que ellos realizan, ¿no? En este caso, el que hace el trabajo en la calle depende del día a día, ¿no? Para poder sostenerse y poder sobrevivir, ¿no? De alguna forma, con la flexibilidad y esta ambigüedad con respecto a las reglas, ¿no? Y a su vez también el trabajador convencional, ¿no? Y de repente por ahí sería mi pregunta, ¿cómo es, por ejemplo, en el caso de dentro de tu investigación, cómo se da esta configuración de los trabajadores convencionales, ¿no? ¿Cómo se expresa? ¿Qué tipo de derechos tienen los trabajadores, ¿no? Que dentro de tu investigación hayas podido ver, ¿no? Y con respecto a la investigación de Daniel, de hecho, anteriormente tuve conocimiento, ¿no? Sobre su investigación porque me lo había comentado y de hecho no había puesto mucho ojo con respecto a este grupo de trabajadores de gráficos y de imprenta, ¿no? Que como él ya lo mencionó, son trabajadores que igual también se sostienen de su trabajo del día a día, ¿no? Y que es, por ejemplo, acá en Perú, por ejemplo, le llamamos estos trabajadores autónomos, ¿no? Que no tienen un jefe, ¿no? O los emprendedores, ¿no? Que no tienen un jefe, pero se sostienen por el negocio, ¿no? Que ellos tienen. Y pueden ser también incluso, por ejemplo, en el caso del Perú hay trabajadores que son tercerizados o trabajadores que tienen sus propios instrumentos, su medio de producción, ¿no? Y sostienen, en este caso, su trabajo, ¿no? Y me llamó también mucho la atención y de repente podría profundizar ahí con respecto a su metodología, ¿no? Porque mencionó, por ejemplo, la biografía personal y las vivencias colectivas, ¿no? O sea, ¿qué diferencia vio entre ellas dos? No sé si bien cierto lo menciona en sus conclusiones, sería muy interesante eso que lo pueda mencionar. Por ejemplo, en mi caso estoy tratando, bueno, generalmente he entrado a investigar con respecto a investigaciones de bibliografía personal, ¿no? Pero también sería muy interesante saber cómo estas interactúan, ¿no? Y qué diferencias incluso pudo encontrar, ¿no? Dentro de lo que él mencionó, porque incluso señala que si bien es cierto es un trabajador autónomo, es un trabajador que se sostiene por su propio trabajo, también está el otro aspecto, no sé si negativo, pero que de alguna forma involucra no asegurar, por ejemplo, la seguridad de vida más adelante, ¿no? Porque si bien es cierto es un trabajador que se sostiene y que piensa en un futuro, ¿no? Que a través de ese trabajo poder sostenerse, también hay esto de que pueden suceder otros aspectos estructurales como crisis económicas, etcétera, porque incluso este tipo de trabajadores dependen también de la propia coyuntura, ¿no? Elecciones generales, presidenciales o campañas. Entonces, y en un momento puede haber como subidas, ¿no? De mayores ingresos, pero también un momento de bajadas, de menos salarios, de depender de menos trabajadores, ¿no? Y también lo que mencionaste, ¿no? Con respecto a que hay diferentes funciones, por decirlo así, ¿no? Que, por ejemplo, es el trabajador el que imprime o el que hace, por ejemplo, las placas. Por ejemplo, acá, cuando nosotros queremos hacer nuestras impresiones, ¿no? De nuestros afiches por otras actividades que hacemos, ¿no? Académicas o incluso de militantes, para que puedan salirnos de repente con más barato, ¿no? Vamos, por ejemplo, el que hace las placas, el que hace el diseño o el que imprime, ¿no? Se paró nuevamente, ¿verdad? Entonces, preguntaba también. ¿Aló? Alejandra. ¿Hola? Sí. Es que se había detenido la
la conexión. Pues quedan unos minutos para seguirle dando la palabra a Cristina. Adelante. Sí, también con respecto a lo que mencionó sobre la acumulación, y de hecho con su exposición pude entender mucho más con respecto a esto de la acumulación y cómo puede impactar también en el trabajador, ¿no? En la idea de esa acumulación de trabajo, del salario, y que asegura también su capital, ¿no? Para poder tener un sostenimiento de vida más adelante, ¿no? Entonces yo me preguntaba, ya de repente para cerrar mi intervención, por ejemplo, la presencia del aspecto de la participación de mayormente de hombres o de mujeres, o cómo se daba también dentro de esta especialización, dentro del trabajo gráfico y de imprenta, ¿no? En cuanto a la cuestión de género, cómo se manifestaba. Y también me generaba como un poco de ruido porque, por ejemplo, con el avance, ¿no?, de la tecnología y también del impacto del neoliberalismo en Latinoamérica, obviamente, como ya lo mencionaste, generó un impacto, ¿no?, en los trabajadores de imprenta y de gráfica, y que de alguna forma en el aspecto del colectivo, ¿no?, impactó y no hay un espacio de encuentro para que puedan ver aspectos colectivos, ¿no?, con respecto a su seguridad social y cosas que de alguna forma más adelante sí van a impactar en sus vidas, y no sé qué tanto pueda un trabajo, ¿no?, más autónomo poder resolver eso, ¿no? Entonces, me causaba eso mucho ruido, que nosotros acá le llamamos como yo soy mi propio jefe, ¿no? Y que en el emprendedurismo se sostiene a través de ello, ¿no? Bajo de ese concepto, esa definición. Y, bueno, y como lo había mencionado, si había esto que habíamos... Seguro que en esta investigación sobre esta especialización de los diferentes rubros dentro del trabajo gráfico y de imprenta, ¿no? Y bueno, para cerrar, para mí las dos investigaciones han sido de mucha reflexión y de ver también ese tipo de trabajo que no he visualizado, ¿no?, que es como un trabajo en silencio, pero que existe, ¿no?, y que sostienen familias, y que sostienen también una forma incluso ideológica, ¿no?, tanto en el campo de las gráficas, ¿no?, como en el trabajo del arte, ¿no?, en el trabajo del arte, que generalmente son estigmatizados generalmente los trabajadores del arte de la calle, ¿no?, porque transmiten sentidos más reflexivos y críticos e interpeladores, ¿no? Y en este caso también de los trabajadores gráficos y de imprentas de la misma forma, ¿no? Porque el neoliberalismo, como lo concibo, también impacta no solamente en el campo estructural, sino también en el aspecto subjetivo, ¿no? Y que incluso en el arte y en las gráficas y en la forma de cómo se muestran las imágenes, también tienen estos aspectos ideológicos y de relaciones de poder que impactan dentro de una sociedad, ¿no? Eso sería, y gracias más bien por esta oportunidad. Gracias, Alejandra. Bueno, pues damos paso a los comentarios de Cristina Marín. Ella es investigadora interesada en los impactos sociales de las tecnologías digitales, especialmente en los campos del trabajo y la política. En este momento se encuentra vinculada a la Universidad Federal de Río de Janeiro y a la Universidad del Estado de Río de Janeiro, donde desarrolla un proyecto sobre las nuevas clases trabajadores brasileñas en el contexto de las economías de plataforma. Adelante, Cristina. Gracias. Oi, boa tarde para mim, já que estou no Brasil, são 2 horas, quase, não, 1h30, hora do almoço. É um prazer ver vocês mais uma vez, e eu queria agradecer pela oportunidade, não só de comentar, mas principalmente de ler os trabalhos. Chegaram às minhas mãos 2 trabalhos muito maduros, que eles estão num estágio muito avançado de uma reflexão. Então, a leitura desses trabalhos, para mim, foi de muito aprendizado. E eles são complementares, de certa maneira, para mim foram, né? O trabalho da Açucena, com uma abordagem predominantemente teórica, né, que antecede uma análise mais empírica. E aí, Açucena, eu acho que foi muito feliz você ter enviado para a gente a lista dos capítulos. Eu tenho perguntas sobre ela. Eu gostei de ler, de saber o contexto. E aí o Daniel, que faz um texto que é analítico, mas a partir de dados empíricos, né? O dado empírico que constrói as categorias analíticas que o Daniel propõe. Então, eu vou começar
comentando o trabalho da Açucena, eu vou fazer uma mescla, porque também as minhas perguntas, em parte, já foram respondidas pelas ótimas apresentações de vocês, e em parte já foram completadas pelas questões da Alejandra. Então, eu queria, Açucena, ouvir um pouco mais sobre o contexto do livro que você escreve. Você falou sobre a pesquisa que origina, e aí eu fiquei um pouco surpresa, já que eu só li um capítulo, de saber que você tem um trabalho com atrizes e extras. Queria ouvir um pouco mais sobre a caracterização desses trabalhadores. Idade, gênero. A mesma coisa eu vou perguntar para você, Daniel, porque enquanto eu lia o texto, eu ia na minha cabeça imaginando mais ou menos. Serão mais homens, enfim, eu tenho meus chutes, mas eu queria, se possível, que você falasse um pouquinho sobre eles, né? Os dois trabalhos também tratam de um tema que é muito caro para mim, e eu sei que para outros pesquisadores, que é da subjetividade relacionada ao trabalho. Para a Açucena, eu queria um pouco perguntar sobre como os atores, enfim, como os artistas, trabalhadores, entendem a noção de precariedade e a flexibilização, que eu vi que você trabalha no sumário de capítulos. E queria saber, especificamente no caso dos artistas, se existe um elemento de surpresa, porque você comentou na sua apresentação que a família precisa aceitar. Ou seja, me parece que, historicamente, é uma profissão que pressupõe a precariedade. Ninguém ingressa na carreira artística achando que vai ter eu acho, né? Quero que você me diga, achando que vai ter um salário, enfim, um emprego tradicional, né? Um emprego clássico. Então, queria saber se você observou isso em campo, né? Durante esse seu investimento de trabalho, se tem essa ruptura, né? Se existe isso, ou como se compara o antes e o depois. Daniel, eu vou lendo, vou pedir paciência, porque muita coisa que eu tinha para te perguntar você já respondeu. Uma das coisas foi um pouco o seu envolvimento familiar, você menciona muito rapidamente, se possível, seria interessante ouvir um pouco mais. Também fiquei muito interessada em ouvir como é esse circuito em Bogotá. Não sei se eu entendi bem, na tua terceira parte da apresentação, você fala numa perspectiva comparativa. Esse trabalho já foi feito em Cali, Medellín? Não, vai ser feito? Se sim, se não. E como está estruturado os circuitos e queria saber, você também mencionou, eu não li no texto, mas você mencionou, que tem um movimento online, né? A internet faz parte desse circuito. E eu queria, se possível, ouvir um pouco sobre as redes sociais e as transformações, que eu sei que também é um tema da sua reflexão, é da minha, então queria te ouvir a respeito. Sim. Você menciona, Daniel, a existência, você argumenta que há uma subjetividade, né, identificável, um padrão de subjetividade, um padrão coletivo. Você convence, e a categoria que você cunha eu acho muito interessante, né, do patrimonial, a subjetividade patrimonial. Agora, eu fiquei me perguntando onde estão os tensionamentos? Onde estão as distinções, as hierarquias, por exemplo, em função da escolaridade, da formação? Existe uma hierarquia entre aquele que é formado, que tem uma formação universitária ou não, ao que lida com uma máquina de maneira mais artesanal, mais braçal, mais mecânica? Como essa hierarquia aparece no seu campo e se existem pontos de tensão, competição entre os trabalhadores?
sobretudo se existe essa subjetividade empreendedora ou empresarial, né? Eu imagino que eles estejam num espaço de competição. E também queria, para terminar, ouvir do ponto de vista concreto das condições atuais de trabalho. Daniel, o meu trabalho também observa entre trabalhadores o mesmo, eu chamo de ethos empreendedor, mas me parece, ou subjetividade empreendedora, me parece, né, o cansaço do patrão, eu não quero mais esse emprego, e eu acho que a etnografia, sobretudo, ela ensina a gente a levar a sério. Bom, se ele está dizendo isso, ele sabe, né? Não é nosso papel dizer para ele, não, mas os direitos, ele sabe, o trabalhador ele tem, a gente ouve o que ele diz. Mas eu queria, então, entender como você observa eu acho que eu entendo que você entende a ausência de direitos corretamente, mas como você observa as condições atuais de vida? Essas pessoas estão numa situação de falta, de ausência, de não ter dinheiro, de não ter ou não, ou elas estão bem. É isso, eu sei que são várias perguntas, tinham mais muitas outras, porque o trabalho de vocês suscita um monte de questão. Por favor, respondam o que vocês acharem que, enfim, o que couber também no tempo, e eu estou ansiosa para ler os trabalhos publicados. Parabéns de novo por eles e obrigada pela oportunidade. Gracias, Cristina. Bueno, pues vamos a dar unos minutos para que Azucena y Daniel puedan contestar algunas de las preguntas o extender algún comentario más al respecto. Si les parece, pensamos unos 5 minutos aproximadamente. Adelante, ¿quién quiere empezar? Cambiamos el orden, Azucena y luego a Daniel. Adelante, Azucena. Ok, gracias. Muy bien, pues muchas gracias por tan interesantes lecturas y comentarios, preguntas que generaron y que también me hacen a mí reflexionar al respecto. Gracias, Alejandra. Gracias, Cristina. Voy a empezar con los comentarios de Cristina, si están de acuerdo. Bueno, justo por eso puse el índice del libro con el que estoy trabajando para que se entendiera desde dónde y hacia dónde va, ¿no? La idea. Este libro, si bien está enfocado justo a establecer o a mostrar los resultados de la investigación que hice con estudiantes de literatura dramática y teatro, pues de alguna manera condensan muchísimo de las investigaciones que he hecho previamente, ¿no? De otra manera no podría plantear cuestiones tan amplias que intentan explicar justamente el mundo del arte. Entonces, estas personas particularmente con las que yo trabajé, la mayoría podrían decirse que son personas jóvenes, aproximadamente de 23 hasta, según recuerdo, unos 36 años de edad. Prácticamente no entrevisté a nadie que pasara de los 30, y en su mayoría fueron mujeres las que integran estos grupos de trabajo, porque la carrera es una licenciatura mayormente feminizada. Son más mujeres las que participan en esta carrera que hombres. Son personas que ya egresaron, son personas que ya terminaron su licenciatura. Algunas de sus características más interesantes, bueno, son de las que hablo aquí, de esta noción de juventud, que quieren permanecer siendo personas jóvenes, que quieren trabajar en algo divertido, que les gusta, y no solo que sea divertido, porque el mencionar solo divertido puede parecer como que son personas superficiales, y no, en realidad quieren hacer lo que les gusta. Quieren trabajar haciendo lo que les llena también, ¿no? Entonces, eso es importante de mencionarlo. Esto se relaciona con su condición familiar. Muchas de estas personas siguen viviendo en casa de sus padres.
porque no tienen las condiciones para independizarse. Perdón. Entonces, sí hay no es algo que descubran en el camino, que la licenciatura o que la carrera o que el propio campo o el mundo del arte es precario. No, desde un principio hay un rechazo por parte de la familia en donde se les dice, pero ¿de qué vas a vivir? O sea, no te vamos a poder mantener eternamente, ¿no? Entonces, estas personas saben que no van a poder vivir de eso, aunque tienen la esperanza y la confianza de que sí va a ser y que van a generar sus propios proyectos. Sin embargo, por eso decía, la familia es su principal productora, porque la familia es la que va a poner el dinero para todo, ¿no? O personas cercanas a ellas. Entonces, esta condición familiar les va también a exigir que estudien carreras al mismo tiempo, otras carreras que les permita la sobrevivencia, o que antes estudien una carrera que les permita también sobrevivir, como puede ser una ingeniería, como puede ser otro tipo de licenciatura, o bien que se capaciten en otra cuestión que les permita también encontrar otro tipo de trabajo. Entonces, por eso es común que digan que tienen el trabajo que les da para vivir y el trabajo que les gusta, ¿no? Un trabajo les permite incluso hacer sus producciones y el otro trabajo es el que les mantiene. Entonces, bueno, espero haber contestado lo que me preguntabas. Y bueno, me llamaba la atención lo que le decías también, Cristina, a Daniel con respecto a las distinciones y a las jerarquías, lo cual me lleva a lo que me preguntaba a Alejandra. ¿No? Bueno, hay una cuestión de reconocimiento social, ¿no? A la actividad, dependiendo justamente del área en el que se desarrolla. Aquí es muy importante pensar justamente en diversas categorías, ¿no? Como el modo de producción, como la distribución, como a quién se dirige el producto o el hecho artístico. Entonces, por ejemplo, cuando estudié a los actores y actrices de Televisa, pues me encontré que en realidad les va muy bien, ¿no? En realidad hay un sindicato que es la ANDA y que a través de este sindicato, pues bueno, van a contar con al menos las condiciones mínimas que la Ley Federal del Trabajo dispone, ¿no? Entonces, eso es una condición diferenciadora, incluso también para que estas mismas personas se puedan reconocer o no como artistas, pero también como trabajadoras. Por ejemplo, las personas que trabajan en Televisa difícilmente se identificaban como personas trabajadoras. Ellas me decían, no, pero yo no soy un trabajador como cualquiera, y no es que tenga nada de malo, pero yo soy artista, ¿no? O sea, yo soy de otra cosa, estoy hecha de otra cosa, ¿no? Entonces, ahí hay una diferenciación, aunque por supuesto, como les decía, también hay muchas jerarquías, entonces no todos los actores y las actrices son iguales, ¿no? Los actores, actrices de gran nombre, pues poco les importan las condiciones de trabajo de la ANDA, de su asociación sindical, porque en realidad tienen otro tipo de prestaciones, tienen otro tipo de salarios que les da una categoría distinta. Entonces, ¿cómo se configura las personas que trabajan como de una manera mucho más convencional? Bueno, sus condiciones, por lo mismo, suelen ser quizá un poco mejores en el sentido de que están más establecidas, ¿no? Que hay como mayor claridad en lo que se debe esperar de un trabajo como este, aunque sea también gratuito, porque no quiere decir que por trabajar en un espacio clausurado ya te van a pagar, ¿no? Pero generalmente hay mayor claridad. Sin embargo, también algo interesante que encontré, por ejemplo, de las botargas y estatuas humanas que trabajan en la calle de Madero, es que son de las personas que en ese momento, porque cuando yo hice la investigación fue antes de la pandemia, pues mejor les iba económicamente y tenían una satisfacción tremenda de trabajar en las calles. Entonces hay muchas cuestiones, sí, de distinción y de jerarquía que habría que profundizar. Y ya no me extiendo más. Muchas gracias. Gracias, Azucena. Daniela, adelante.
Bueno, quería agradecerle mucho a Alejandra, a Cristina y a Azucena por sus comentarios, y Alejandra y Cristina por la lectura tan juiciosa que hicieron de mi texto. Entonces, yo me... ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Sí? Ah, ok. Perfecto, perfecto. Pensé que algo había pasado, perdón. Ok. Em, Les agradezco mucho la lectura, ¿no? Para mí es un gran placer ser leído, ¿no? Cuando uno investiga y uno escribe, eso es lo más emocionante, y tener retroalimentación pues es invaluable, la verdad sea dicha. Les agradezco muchísimo por eso. Bueno, hay preguntas compartidas y hay algunos puntos de vista que podría tratar de resolver conjuntamente. Lo primero es que a mí me pareció muy interesante, pero fue muy desafiante hacer una investigación en antropología hablando sobre mi propia experiencia. Yo empecé como buscando y recabando información sobre cómo hago yo para hablar de lo que yo hago, ¿no? Un poco, empezó así en algún momento la motivación, hace muchos años, ¿no? Estoy hablando de hace casi 15 años que empecé. Pero entonces lo que yo hice fue distinguir una aproximación a un reconocimiento de quién es mi familia. Yo cómo fui formado en un taller. Yo fui un niño que aprendió la imprenta en un taller, ¿no? Digamos, los oficios desde muy temprana edad, y yo relato un poco esa experiencia, pero luego me doy cuenta que tengo una familia extendida, ¿no? O sea, un conjunto de primos, tías, allegados, que también existen y que forman parte de este mismo conglomerado de trabajadores y trabajadores gráficos. Y allí empiezo yo como a hacer un registro ya en la investigación de dos cosas. Por un lado, mi propia experiencia, ¿no? Con la gente que yo conocí y que yo tal vez tuve la oportunidad de compartir. Pero por otro lado, empecé a hacer dos cosas muy claves. Establecer el conocimiento y la reflexión sobre otras familias trabajadoras, por un lado, lo cual me llevó como a interrogar, a buscar, a interpretar, a conocer la experiencia de otras familias y también otros grupos productivos, ¿no? Digamos que también hay un escenario laboral que no está vinculado a lo familiar. Y entonces así, de una u otra manera, yo fui saliendo de la cáscara de lo familiar y lo cercano y entrando más a la dinámica social abierta, ¿no? El conglomerado amplio. En el año 2015 se decía, pero yo la información no la puedo corroborar de ninguna manera, paradójicamente, que había más de 20.000 personas, trabajadoras y trabajadores gráficos en Bogotá. La información no se puede confrontar porque no hay estadísticas sobre las personas, ¿no? Lo que hay son información sobre las empresas, sobre los establecimientos, sobre los lugares, pero los lugares pues son móviles, hay un movimiento multitudinario de personas, de tal manera que no, 20.000 era el número, ¿no? Que más o menos yo logré cotejar con varias conversaciones, observaciones y datos oficiales de diferentes instituciones. De tal manera que yo, para poder conocer a las personas, me enfoqué en 3 generaciones, Cristina, 3 generaciones, con las cuales traté de llegar a observaciones profundas sobre su experiencia laboral. La primera generación es la gente antigua, digámoslo así, muchas personas ya no ejercían el trabajo. Me refiero a personas que nacieron antes de la década de 1950 o 1960, ¿no? Gente vieja, digamos, ya en la actualidad gente que tiene 70 hasta 80, alrededor de los 70 años, y con ellos logré como conocer esas experiencias muy específicas de cómo dejaron trabajos formales, ¿no? Cómo ellos salieron de una imprenta grande, de una editorial, salieron de un periódico y se dedicaron a la búsqueda de la independencia. Y bueno, todas las dimensiones que anoté. Otra generación que investigué, y entonces ahí yo agrupé varias personas que conocí, traté de tener una representatividad en la ciudad de Bogotá,
esa investigación se hizo en Bogotá, y en Bogotá yo comparé dos cosas: congregaciones de personas que llamo agrupaciones productivas, son barrios que se tomaron las artes gráficas, es decir, que la palabra suena fea, pero digamos que invadieron barrios para montar negocios de artes gráficas y se los tomaron. Patricia, allá en Bogotá hay 4 zonas súper densas de artes gráficas. Entonces imagínate, se generó esto de forma desde abajo, efectivamente, con la gente. Es decir, son barrios que fueron comerciales o residenciales y fueron convertidos a través de la toma de arrendamientos y transformación de la estructura física en espacios manufactureros. Y comparé esto con algunas empresas dispersas por la ciudad. Entonces, las personas de las generaciones que te comento, de esa generación que te comento, algunas estaban en las zonas agrupadas, o estaban ya, como te decía, retirados, estaban por fuera ya del trabajo. La segunda generación es más reciente, es la gente que nace entre los años 60 y 70, y es la gente que aprendió de forma muy importante el trabajo analógico, ¿no? Es decir, todo el trabajo manual, ¿no?, de la maquinaria, y a la cual le quedó grande, así de claro, a la mayoría les quedó grande, no pudieron con las tecnologías digitales, ¿no? O sea, fue muy difícil para esta generación asumir la tecnología digital, y allí se observó, yo pude observar que hubo una alta tasa de deserción. Mucha gente tuvo que retirarse de las artes gráficas, ¿no? Tuvo que retirarse porque no pudo seguir. Y la tercera generación a la cual yo pertenezco somos los nacidos en los 70s, 80s, también otro grupo de gente que analicé, que tuvimos esa particularidad de aprender en el colegio y conocer a los computadores, ¿no? O sea, nosotros vimos la emergencia del Windows 95, ¿no? Digámoslo así. Y esta generación pudo, digamos, tener una interacción entre ese mundo análogo y el mundo digital nuevo. Esa fue la gente. Tuve la facilidad de hablar sobre todo con hombres, por supuesto. Es un escenario muy masculinizado en algunos espacios, pero también tuve la oportunidad de trabajar con mujeres que se dedicaban sobre todo a la encuadernación, al diseño gráfico, a las ventas, y un par de personas que siempre fueron insistentes conmigo, que querían permanecer anónimas, que eran impresoras de máquina, ¿no? O sea, eran impresoras de tinta, se metían a la máquina. Y efectivamente logré una representatividad de género, con la limitación de que no todo el mundo hablaba conmigo, sobre todo las mujeres, de cosas muy profundas. Sin embargo, logré, por fortuna, llegar a fibras internas del sufrimiento del oficio. Bueno, bien, entonces eso es como la gente, ¿no? Yo traté de tener representatividad de generaciones y de dispersión en la ciudad también, ¿no? Digamos que eso fue un poco un trabajo duro que me tomó años, de tratar de recoger experiencias vitales que fueran realmente representativas o valiosas para la investigación y dar cuenta de un movimiento amplio. Y aquí entonces, para conectarnos con Alejandra, imagínate, lo que me pareció clave fue que encontré momentos muy importantes que todo el mundo vivió. ¿De qué momentos estoy hablando? La emergencia de Windows 98, por ejemplo. una cosa que puede sonar una tontería no tecnológica, y cualquier cosa, a la gente le afectó terriblemente. Es decir, sencillamente la gente tuvo que empezar a aprender por fuera de la universidad a manejar programas y a tener unas técnicas de diseño y de aplicación del diseño de forma empírica muy rápida. Otro caso que pasó, y fue muy simultáneo a esa fecha justamente, fue la destrucción del centro de aglomeración de la gente durante todo el siglo XX, que fue la Carrera Séptima en Bogotá, en el centro de Bogotá, muy cerca a la Presidencia de la República y la Plaza de Bolívar, es decir, en el centro histórico de Bogotá. Se destruyó la zona donde había la mayor concentración de personas de artes gráficas. Y al hacer eso, justamente para el año 98, 99, 2000, la gente tuvo que reconfigurar los circuitos productivos. Y todo esto lo vivieron todas las generaciones. Entonces, allí es donde las experiencias personales empezaron a conectarse con hitos colectivos
¿no? Hitos que se vivieron de forma colectiva, y por esa vía llegué un poco a esta idea de subjetividad, ¿no? Subjetividad patrimonial, porque todo el mundo estaba en esa lógica de luchar por formar parte de las artes gráficas, y esto implicaba hacer cierto tipo de acciones, tener cierto tipo de intencionalidad, y patrimonializar cierto tipo de fuerzas vitales, ¿no? Para poder seguir adelante. Entonces, mucha gente, la verdad, Cristina y Alejandra, desertó de las artes gráficas, porque la subjetividad patrimonial no es para todo el mundo, digámoslo así, ¿no? Se requiere incorporar, para utilizar esa noción, ¿no? Incorporar las dimensiones casi que del neoliberalismo, ¿no? Incorporar esa lucha ferviente de yo hacer todo por mí mismo para poder salir adelante. Vivo en una conexión con los demás trabajadores y trabajadores, y allí hay una relación muy paradójica y rara, y es trabajo con los demás para aportar en procesos productivos, pero a la vez tengo desconfianza porque pueden ser mejores competidores en el escenario de la clientela, ¿no? Del negocio mismo. Es decir, yo puedo estar hablando contigo o una persona, ¿no? Que trabaja en el mercado, como bien lo señalaba Alejandra, ¿no? Una persona cualquiera puede hacer las veces de intermediario, ¿no? Una persona como tú o como yo, y hace en ese ejercicio el desplazamiento de una persona que trabajaba en eso. Y allí hay una competencia en todos los oficios, no únicamente en estos de la comercialización, sino en todos los oficios. Hay un recelo, ¿no? Y es algo que genera cierta negatividad social, diría uno, ¿no? Como que no hay una cohesión social fluida, y por eso hay mucha deserción también. Finalmente, digamos que me parece muy importante señalar que efectivamente la idea de flexibilidad, de autonomía, de trabajo por cuenta propia, de trabajo no clásico, etcétera, pues son nociones que yo traté de, obviamente tengo una reflexión sobre ellas, digamos, en términos conceptuales, y me parece que todas encajarían. Yo me decanté por la idea del trabajo independiente, por ser más fiel a la estructura de trabajo que ellos mismos, trabajadoras y trabajadores gráficos, defendían. Y es, nosotros somos aparte de las empresas grandes, ¿no? Somos independientes. Y la independencia la vinculaban mucho a la idea de libertad, ¿no? Digamos que allí va un poco el enfoque de la subjetividad, ¿no? Como Azucena también lo presenta, y es el tema de que la gente se siente bien con su trabajo en cierta medida. Claro, estamos hablando de la gente que se quedó en la subjetividad patrimonial y se puede considerar exitosa en la medida en que sigue allí. Yo particularmente, para volver al principio y con esto cerrar, pues salí de este oficio, ¿no? Deserté del oficio porque no pude con esta situación de hacerme una vida todos los días, ¿no? Otra frase corriente es, si no trabajo hoy no como, cosas de ese tipo, ¿no? La gente dice, tengo que trabajar todos los días para poder organizar mi economía doméstica. Entonces yo deserté, y pues eso me permitió como mirar un poco desde la barrera y tratar de buscar por otro camino el bienestar social, ¿no? El bienestar personal, y la lucha, digamos, colectiva. Bueno, creo haber tocado algunos de los temas. Muchas gracias. Gracias, Daniel. Bueno, el tiempo siempre, ¿no? Nos llegamos al límite. No sé si alguien de la mesa quiere hacer un comentario muy puntual. Podemos dejar algunas preguntas que se lleven, digamos, para pensar y contestar en algún momento. De todas maneras, el debate sigue. También queremos invitarlos a que sigan las actividades que la red está realizando, la Red de Antropología Latinoamericana del Trabajo. En las redes, en Facebook pueden encontrar, y ahí estaremos pues anunciando, ¿no? Lo que sigue, las publicaciones que están recientemente muy interesantes también en torno a la antropología del trabajo. Entonces, pues no sé si alguien quiere hacer. Hay una pregunta en la red que es para Daniel. Pero creo que también ya en lo último la fuiste abordando, tiene que ver con
cómo desde el punto de vista del análisis, el concepto de la subjetividad patrimonial nos ayuda a entender las relaciones laborales con quien los emplea o compra sus servicios. Entonces, bueno, pues igual el tiempo... Bueno, un comentario pequeñito, porque me encantaron las dos presentaciones, pude leer. Sí, adelante, Pati. Sí, pude leer los textos y nada más comentar cómo enmarcar esto dentro de esos intentos de ser autónomos en un mercado de trabajo totalmente neoliberal, ¿no? Y eso es lo que Daniel dijo al final, es muy claro, creo que Azucena también lo debe retomar, esta tensión de soy independiente, no somos independientes, ¿independientes de qué, no? Pero cómo se va creando esta subjetividad que te hace creer que tienes un patrimonio. Y a ambos les sugeriría hacer un poquito la genealogía, no nada más la generación, las genealogías del trabajo de los sectores. Gracias. Así es. Bueno, pues si no hay mayor comentario, agradecemos mucho la transmisión, la participación y presentación de los trabajos que nos van a dar mucho para pensar, y los invitamos también a la siguiente sesión que se va a llevar a cabo el día jueves 18 de mayo, con más ponencias, comentarios. Vamos a estar mensualmente haciendo el seminario con varios compañeros de la red. Y bueno, pues un gusto y muchas gracias a los de videoconferencias que nos han apoyado con lo técnico. Una disculpa también por todos los atropellos, ¿no? de la señal y todo, pero bueno, creo que fue muy, muy nutrida la sesión.